Hola a todos, espero que se encuentren bien. En esta ocasión, en nuestra clase 7 de lectura de la materia de lectura, expresión oral y escrita 2, vamos a trabajar el tema el manejo responsable de la información. Este tema en su libro de texto viene segmentado en 3 lecciones. Vamos a unirlas en una sola. Ya les había explicado el semestre anterior y también al inicio de este que cuando los temas sean eh, segmentados de esa manera en su libro, los vamos a unir y vamos a dejar una sola actividad que contenga, por así decirlo, cada una de las partes que están fragmentadas en su libro de texto. Entonces, vamos a trabajar manejo responsable de la información y para esto vamos a recordar algo que ya habíamos visto en el primer semestre, que es las fuentes de información. Bien, las fuentes de información, primero, la utilidad que éstas tienen para el usuario, para quien las consulta, siempre va a estar determinada por la capacidad de búsqueda de esa persona. Es decir, mientras más elementos tengas tú para buscar e identificar las mejores fuentes de información o las mejores fuentes en diferentes medios, esa fuente o ese sitio o ese libro va a tener mayor utilidad. A veces decimos, es que no encontré información. Pues a lo mejor no es que no se encuentre la información, es que no sabemos cómo seleccionar la más adecuada. Muy bien. Ahora, hay que recordar que existen fuentes primarias y existen fuentes secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que tienen información nueva, que tienen información original, que esta información es resultado de un trabajo intelectual y tenemos aquí algunos ejemplos como libros, también pueden ser revistas científicas de entretenimiento, periódicos, diarios, etcétera, etcétera. Ahora bien, dependiendo del tema que estamos investigando, de la disciplina en la que estamos trabajando, va a ser el tipo de documento que me va a servir a mí. Pero las fuentes primarias son las que siempre tenemos que tratar de utilizar en nuestros trabajos. Las fuentes secundarias son aquellas que tienen información organizada, que está elaborada, que son producto de un análisis, que puede ser una extracción o una reorganización que hace referencia a trabajos primarios o a documentos primarios. Y aquí tenemos de ejemplos enciclopedias, antologías, directorios, etcétera. Muy bien, estas dos definiciones son tomadas de este sitio por si alguien quiere consultarlo. Muy bien, ahora bien, en la actualidad, obviamente, todos los avances tecnológicos han modificado la forma en la que nosotros consultamos, buscamos y encontramos información, especialmente cuando hablamos de esos avances que han revolucionado las comunicaciones y que permiten en la actualidad un acceso más rápido a diferentes fuentes de información. Estos cambios dan origen, o esta evolución informativa da origen a un nuevo concepto de fuentes, por llamarlo de alguna manera. Las fuentes de búsqueda directa y las fuentes referenciales. Bien, ¿qué son las fuentes de búsqueda directa? Estas fuentes son información primaria, igual como lo vimos en las fuentes primarias. Y aquí vienen algunos ejemplos: monografías, libros electrónicos, revistas, enciclopedias, bibliográficas, biográficas, obras estadísticas, etcétera, que podemos encontrar en línea. Y también tenemos las fuentes para la identificación y localización del documento o fuentes referenciales. Esto es muy importante aclararlo porque estas fuentes de búsqueda directa es de donde sacamos información. Estas fuentes para la identificación y localización de documentos o fuentes referenciales son los datos que nos van a ayudar a identificar o a localizar documentos. Y estas fuentes generalmente están estructuradas bajo una norma o una normativa o un formato establecido, que generalmente el más común es APA, pero podemos encontrar otras formas en las cuales se establece cómo se debe citar estos datos que nos van a ayudar a
identificar documentos y también a localizar documentos. Entonces, esto nos sirve, ¿sí? Más bien, perdón, esto lo vamos a utilizar. Si yo hago un trabajo y saqué información, obtuve información de ciertas fuentes, siempre debo citar cuáles fueron esas fuentes primarias que utilicé para mi trabajo. Y a eso se le denomina fuentes para la identificación y localización del documento, o lo conocemos más comúnmente como fuentes referenciales o referencias. Bien, ahora, cuando hablamos de Internet, sobre todo la información en ocasiones parece que es infinita, pero cuando ustedes conocen las características de las fuentes de información, les ayuda a elegir de manera adecuada cuáles son las más confiables, y esto es lo más importante que debemos entender. Hay mucha información en Internet, hay mucha información que circula, pero a veces no sabemos cómo seleccionar, no sabemos cuál es la confiable, o también la primera que me aparece, pongo en el buscador ciertas palabras y lo primero que me aparece es lo que selecciono. Muy bien. En una ocasión recuerdo que un alumno me dijo, y voy a probar este paréntesis, me dijo, maestra, perdón, la buena siempre es la que aparece primero. Las demás son basura, pero no es cierto. No es cierto, porque también al principio les decía, la utilidad de las fuentes depende de la capacidad del usuario, de la capacidad de búsqueda. Entonces, a veces ni siquiera sabemos qué palabras poner para poder encontrar las fuentes que realmente necesitamos. Y a eso se refiere esta parte de aquí. Conocer las características, saber buscar, me va a ayudar a elegir adecuadamente aquellas fuentes que son confiables. Ahora bien, les hablaba de Internet. En la actualidad y más en estos días que estamos trabajando en esta modalidad, pues es una herramienta primordial para la educación, pero también tener un exceso de información puede llegar a confundir al alumno o a desorientar también, porque no sabemos, de alguna manera no sabemos cómo identificar, cómo discriminar lo que es importante de lo que no es importante, lo que es confiable de lo que no es confiable. Ahora bien, es muy importante que ustedes sean conscientes de que hay que hacer un manejo responsable de la información en dos sentidos. Uno, buscar información y seleccionar fuentes confiables. Y dos, que cuando la información la estoy sacando de un sitio o de un documento que obviamente no es mío, yo no lo redacté, debo dar el crédito a quien lo hizo originalmente. Y para eso nos sirven las fuentes de referencia que veíamos hace un momentito. Ahora, para tener ese manejo responsable de la información, debemos tomar en cuenta estos tres puntos. Número uno, que la información que vamos a recolectar sea actualizada, sea válida, sea clara, sea oportuna y que también esté expresada de manera sencilla, que la entendamos fácilmente. O bueno, igual alguna no es tan fácil, pero eh, sí tiene esa estructura. A lo mejor no nos parece fácil porque no dominamos el tema. Bien, número dos, tenemos que hacer un análisis de esa información. ¿Para qué? Para que podamos ser capaces de interpretarla y que podamos organizarla y compararla con más información del mismo tema. Si logramos hacerlo, entonces vamos trabajando sobre un manejo responsable de la información. La información la deben de obtener de fuentes directas. Perdón, fuentes, bueno, sí, fuentes directas, también fuentes primarias que garanticen que la información es confiable. Si no nos, ahorita vamos a ver qué pasos podemos seguir para lograr este punto, el número 3, porque es muy importante. En ocasiones traemos datos que ni siquiera sabemos quién lo dijo ni quién respalda. Y en ocasiones incluso hasta lo citamos en documentos como ensayos, en textos como un ensayo, sin tener realmente la certeza de que lo que estoy diciendo, lo que estoy poniendo en ese trabajo sea cierto, porque no es una fuente confiable. Ahora, es importante saber cómo voy a discriminar ante tanta información. O sea, cómo voy a seleccionar si hay tantísima información en Internet. Hay que poner atención especialmente a dos tipos de elementos.
Los elementos paratextuales, que son todos aquellos elementos que rodean al texto, que rodean el documento, y los elementos textuales, que es el texto en sí mismo. Los elementos paratextuales, tenemos el primero, muy importante, la URL o por sus siglas en inglés, que es la Uniform Resource Locator o localizador uniforme de recursos. Cualquier página web proporciona información que permite verificar la validez, cualquier página web. Entonces, aquí nos pone varios ejemplos. Las páginas que inician con el protocolo seguro de transferencia de hipertexto son las que van a tener estas siglas, HTTPS. Eso ya nos da un indicio de credibilidad, pero hay otros elementos como el nombre de la institución, de la compañía, el título del documento, el autor que comparte la información, etcétera, y esto nos va indicando o nos va dando datos para saber si es confiable o no la información. Ahora, cuando la página termina o tiene estas siglas .edu, son instituciones educativas. .gov son aquellas que están destinadas para el uso del gobierno y .org, son las de organizaciones sin fines de lucro. Entonces hay que poner atención en estos elementos para para ir de alguna forma identificando qué tan confiable, es el sitio. Ahora también tenemos que poner atención en la fecha de publicación. Mientras más reciente es más confiable. Si el diseño de la página es atractivo, es decir, está bien organizado, se ve como un sitio que lo hizo una persona que sabe de eso, un profesional, entonces me da mayor credibilidad. A veces falla, por eso es importante reconocer los 4 elementos paratextuales, no nada más uno. Si el sitio, contiene fotos, imágenes, estadísticas, mapas, etcétera, etcétera, nos va dando más confiabilidad. Mientras más datos, más información tenga que acompañen al texto, es más confiable el sitio que estoy consultando. Ahora, de los elementos textuales tenemos 6. Número 1, que la información se comprenda fácilmente. Número 2, que lo que esté escrito, y esto es muy importante, esté bien redactado y no tenga errores ortográficos. De entrada aquí, muchachos, si no lo entiendo porque está mal redactado y aparte tiene errores ortográficos, huyan, no es confiable la información. Ahora, número 3, hay abundante información. Abundante en el sentido, en un sentido lógico, se podría decir de alguna manera, es decir, me queda claro, todo el tema. No necesito buscar o puedo buscar otra fuente para contrastar o comparar, pero está completo, o sea, ahí está explicado de inicio a fin el tema. Si hay suficiente información, la fuente es confiable. El otro punto importante, número 4, es que la información promueve el debate. Es decir, no necesariamente afirma todo, sino que incluso menciona otros autores que opinan diferente. Por ejemplo, menciona otras teorías que contradicen la que está explicando, contrapone puntos de vista y eso me indica que quien generó la página, quien generó el sitio, quien generó esa información, tiene suficiente conocimiento de la misma para hacer este contraste y generar ese debate. Número 5, debe satisfacer las necesidades del lector. Cuando tú lees la página te quedas satisfecho y dices, sí entendí, comprendí todo, está aquí la información que necesito, el texto es confiable. Y por último hay argumentación. Lo que está ahí, lo que se está afirmando, ahí mismo hay pruebas que respaldan la información. Ahora bien, esto es muy importante, pero si de entrada no conocemos el tema, no indagamos, por más que nos digan cómo discriminar la información, cómo seleccionarla, cómo identificar sitios, seguros, va a ser lo mismo también si nos acostumbramos a pedir que alguien nos pase la información,
nunca nos vamos a enseñar a seleccionar. Ustedes tienen ahorita una gran ventaja que los sistemas de búsqueda son mucho más fáciles que los que llevábamos hace 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Em, pero también tiene la desventaja de que existe demasiada información y a veces nos podemos confundir o nos podemos desorientar. Estos elementos, muchachos, son para que los vayan aplicando ustedes, no nada más en mi materia, sino en todas las materias que lleven en su bachillerato y que lleven posteriormente. Ahora es muy importante que cuando ya tengan los sitios seleccionados para extraer la información, tomen en cuenta estos 6 puntos. Número 1, si es muy extensa, valoren qué es más importante y hagan resúmenes, síntesis o esquemas. Jerarquicen la información. Seleccionen lo más importante, los puntos más importantes y dejen de lado los datos adicionales como pueden ser los ejemplos o los complementos. Ordenen la información y denle lógica. Confronten puntos de vista diferentes acerca de la misma información, es decir, busquen 2, 3 sitios de la misma información. Empleen un criterio para seleccionar la información de calidad. Decidan de todos estos elementos cuántos van a tomar en cuenta para que puedan seleccionar aquellos que tienen aquella información que tiene calidad. Y por último, establezcan fuentes primarias y secundarias o fuentes de apoyo, es decir, obtengan los datos de donde sacaron la información para que ustedes sepan identificar sus fuentes, pero también quien lee su documento o quien va a recibir la información, no del sitio directamente, sino a través de ustedes, eh, sepa dónde sacaron esa información, sepa o puede establecer también la veracidad de esos datos que ustedes están presentando. Recuerden que esta información, este tema, el manejo responsable de la información, es para que ustedes sepan cómo buscar en Internet, cómo seleccionar sitios confiables, cómo extraer la información y cómo referenciar esa información o las fuentes de donde sacaron esa información. Ahorita nos vamos a quedar nada más con la parte de la búsqueda. Les explico la actividad. Así perdón, no les va a aparecer exactamente así, pero ustedes van a hacer un ejercicio tipo encuesta en la plataforma y son únicamente 6 puntos. Van a visitar 4 sitios que ahí les voy a poner, yo ahí les va a aparecer y van a contestar 4 preguntas. ¿Consideras que es seguro? ¿Consideras que la URL es segura? ¿Ofrece información confiable? ¿Cuáles son las características poco confiables que tiene ese sitio? O sea, por cada sitio hay una pregunta diferente. Y estos 2 puntos en van a escribir los pasos que siguieron para seleccionar el mejor sitio sobre este tema. Todos los sitios hablan sobre trigonometría y van a numerar los pasos. Van a escribir también cuáles fueron las dificultades que encontraron para identificar la información o que esa información sea fidedigna y confiable. Ahora bien, no van a entregar un archivo extra. Recuerden que este tipo de ejercicio se contesta directamente en la plataforma. Eh, si tienen alguna dificultad al momento de entrar, al momento de tratar de abrir los enlaces, recuerden que me pueden enviar un mensaje a través de WhatsApp para ver cómo podemos solucionarlo. Bien, jóvenes, entonces, ya para concluir, esta es la actividad que les va a aparecer a ustedes en la plataforma, pero sí me gustaría insistir en que es un tema importante, ya que lo deben aplicar en cualquier materia, no únicamente en mis trabajos. Y también es muy importante porque en esta modalidad, pues estamos apoyándonos mucho en la información que encontramos en línea y a veces citan o a veces extraen información de sitios que no tienen ningún respaldo, ninguna validez y eso perjudica no únicamente el conocimiento que ustedes están adquiriendo, que al final de cuentas se queda corto, sino también la calidad de sus trabajos, por consecuencia,
en la mayoría de las ocasiones su calificación. Entonces, cualquier duda, por favor, no se queden con ella. Ya habíamos trabajado este tema, es muy importante que quede claro porque vamos a seguir avanzando y entonces ya en los siguientes temas o en los siguientes trabajos, yo doy por entendido que ya quedó claro este paso o este punto al momento de elaborar, por ejemplo, un ensayo o cualquier otro tipo de texto. Eh, Me despido, no sin antes recordarles que es importante que hagan con tiempo su actividad para que no se les acumulen todas las actividades ya para cerrar el parcial. Cualquier duda, estoy a sus órdenes, de preferencia en el grupo de WhatsApp. De esa manera contesto un poco más rápido. Gracias por su atención.